escultismo es un movimiento que lleva desde la primera década del siglo XX. En 1907, Baden-Powell fundó un método educativo basado en educar a los jóvenes para hacer un mundo mejor. A Plasencia, el Scouting llegó hace más de 110 años. Aunque todavía existente, se había reducido considerablemente esta actividad. El 18 de octubre de 2008 surgió una nueva organización. Ven a ver la historia del Grupo Scout Amanecer. Hace más de 15 años comenzó a fraguarse la idea de formar un nuevo grupo Scout en Plasencia. Con el párroco don Juan Luis recién llegado a la iglesia de El Salvador y un grupo de antiguos Scouts con la ayuda de una mujer novata en el asunto, decidieron comenzar una nueva aventura. Pues recién llegado a la parroquia, yo llevo ya en la parroquia 14 años, pero recién llegado ya plantearon el poder crear de nuevo los scouts en la parroquia, porque ya existieron, pero se había perdido. Entonces fue, para mí, yo lo acogí perfectamente porque creía que era algo muy importante para el funcionamiento de la parroquia y sobre todo para dar salida a los jóvenes y a los niños. Así es como Javier y José Manuel Galindo, María José García, María Jesús Cano y el sacerdote don Juan Luis como animador de la fe comenzaron a formar el grupo Scout Amanecer. El camino hasta la creación fue largo. Primero tenían que hablar con la asociación a la que querían pertenecer, en este caso al movimiento Scout Católico por sus vínculos con la Iglesia y la parroquia del Salvador. MSC, conocido así por sus siglas, les tuvo que echar una mano con los primeros pasos. En primer lugar, con la formación de monitores necesaria para la educación de los jóvenes. También desde MSC de Madrid tuvieron que cambiar los estatutos para ayudar a formar la diocesana de Plasencia. Esto permitió ver cómo el camino se iba allanando. El nombre del grupo es Amanecer, y esto no viene por un motivo sin más, sino que tiene su explicación. Bueno, muy sencillo. Nosotros cuando nos planteamos la idea de fundar el grupo, claro que no fue en el 2008, la verdad, porque eso llevó un tiempo de preparación de muchas cosas. Pues nosotros nos planteamos, bueno, pues, a ver, darle un sentido al grupo Scout, ya que queríamos hacer algo bien, ¿no? Entonces, nosotros después de tanto tiempo en inactividad, pues coincidió con que era el año 2007, un año antes de su fundación, cuando empezamos a plantearnos todo esto, y ese año, el 2007, fue el año del centenario Scout en el mundo. Si recordamos bien, el movimiento Scout se fundó en 1907 y en el 2007 pues, fue su centenario, ¿no? Entonces se hizo una actividad muy importante en todo el mundo y esa actividad se llamó el Amanecer Scout. Esa actividad consistía en que todos los scouts del mundo a una hora determinada del día 1 de agosto, todo el mundo que quisiera estaba, bueno, pues podía hacer la misma ceremonia en cualquier parte del mundo. Y era, bueno, pues reunirse scouts de todo tipo, ¿no? De todos los sitios y formular la promesa scout. Nosotros eso nos impactó bastante. Nos impactó bastante esa ceremonia. Incluso hay un vídeo por ahí que también nos inspiró mucho en empezar un nuevo amanecer en el escultismo, y esos fueron los primeros pasos y por eso nosotros empezamos a llamarle, pues bueno, decidimos llamarle Grupo Scout Amanecer, ¿no? La pañoleta a su vez también tiene sus motivos. Sí, la pañoleta tiene doble enfoque, pero yo siempre hablo de un tema un poco civil y un poco el tema religioso. Vale, el tema civil era un poco la idea de, bueno, tiene tres colores, que es el naranja, el celeste y el morado, ¿no? Un poco son los tres colores realmente que observa una persona cuando ve amanecer en el día, ¿no? La mañana, y son el morado un poco de la oscuridad, ese momento más oscuro que da paso precisamente a la luz de la mañana, que es el sol, ¿vale? Que se está formado por el color naranja, que es el tono del color
del sol que tiene en ese momento, en el momento del nacimiento de la mañana, ¿no? De lo que es el amanecer. El color celeste es el color del cielo como se queda luego ya posteriormente, es decir, en el momento ese preciso de encontrarnos con el nuevo día, ¿vale? Eso son, desde un punto de vista civil. También vimos que el color naranja es el color, decían los técnicos, un poco el color de la juventud, ¿no? Un poco desde el punto de vista de la teoría del marketing. Y luego, desde el punto de vista religioso, pues observábamos que el morado también podría ser el color del nazareno, de la túnica del nazareno. El azul es el manto de la Inmaculada. Bueno, España siempre ha sido una profunda defensora de la Inmaculada Concepción, del dogma de la Inmaculada Concepción. Y el naranja representaría un poco al sol, que es en este caso Cristo Rey del universo, ¿vale? La iglesia de El Salvador contaba con unas instalaciones, un edificio que se cedió desde la parroquia para el uso y disfrute del grupo. En principio, bueno, pues para empezar necesitábamos un local. La parroquia nos cedió una vivienda, que es la que tenemos actualmente, en la calle Santa Ana. La adaptamos a nuestras necesidades. La adaptación del local se hizo con gran ayuda de padres scout como David Perdigón, un trabajo entre fundadores y este vecino del grupo para crear un lugar ideal para los chavales. Las patrullas están hechas con palés dando la apariencia de una cabaña, mientras que los lobatos se hicieron con tubos de PVC y cartones con dibujos de rocas para simular una cueva. A día de hoy, la base ha sufrido muchos cambios, y es que cada planta está adaptada a una unidad diferente, e incluso la manada ha sufrido cambios de su idea original. El grupo Scout Amanecer se puso en marcha a mediados de octubre. Me viene ahora mismo a la mente el primer día que fundamos el grupo, la primera reunión que tuvimos, que no sabíamos si íbamos a tener niños, si no los íbamos a tener. Nosotros publicamos que empezaban el grupo Scout Amanecer y que a las 4:30 de la tarde de un sábado después del puente del 12 de octubre se abrían las puertas para una nueva experiencia y para una nueva forma de ser y de vivir. Al principio, el grupo estaba formado por hijos de antiguos scouts y algunos cercanos, como podían ser niños de la parroquia, vecinos o amigos. Sin embargo, el número fue creciendo con el paso del tiempo, llegando hasta cifras de 100 niños. El crecimiento fue inesperado, pero con esfuerzo de todos se consiguió. Y fue creciendo la verdad, y bueno, nosotros no esperábamos, como ha dicho Javier, pues ese crecimiento de esa manera, ¿no? Los grupos son ciclos también, unas veces tienes mucha gente, otras veces tienes menos, pero bueno, la verdad es que el principio, la verdad, y con la ayuda también de Juan Luis, el conciliario, pues la verdad es que fue para adelante, e incluso también muchos padres que nos ayudaron, que eran padres de antiguos scouts, conocían todo esto, y también pues nos ayudaron a salir para adelante. Llegado el verano de aquella primera ronda solar 2008-2009, se celebró el primer campamento en Piornal. El campamento de Piornal, que fue un auténtico campamento scout, no contábamos nada más que con un grifo, un fregadero. No teníamos absolutamente nada, ni donde guisar, ni frigoríficos, ni nada. Lo tuvimos que llevar todo, con lo cual nosotros solos no podíamos hacerlo. Esto fue un trabajo de antiguos scouts, de padres muy comprometidos con el movimiento. El primer campamento fue en Piornal, que prácticamente pues fuimos lobatos y tropas, con poquitos niños, pero salió adelante. Era una prueba de fuego para ver cómo iba a salir todo, y salió bien, y a partir de ahí pues fue para adelante. Y ya bueno, pues fuimos buscando también responsables que pudieran echarnos una mano, y bueno, pues ya el resto pues fue poco a poco, como ya lo conocéis muchos, ¿no? Durante varios años, el grupo Scout Amanecer mantuvo la coordinación de Javi Galindo hasta que tras el verano de 2013 abandonó el grupo para formar el grupo Scout Almanzor. Ese mismo año cogió las riendas del grupo Juanjo Hernández. Durante la coordinación de Rana Sensible, el grupo buscaba mantenerse en la misma línea de formación y crecimiento,
algo que se consiguió con el esfuerzo de todo el cral que había detrás. Pues lo primero, el boca a boca, el que la gente supiera que nosotros formábamos y aparte nos divertíamos con los chavales. Y segundo, para llegar a ello, yo creo que fue el que todos los monitores nos implicamos en las actividades, nos implicábamos en salir adelante, en ser originales, en un poco ser como niños también en ese momento y el disfrutarlo con ellos. Las unidades llegaron a alcanzar números de integrantes sorprendentes. Tanto la manada Kipling como la tropa Kim superaban los 40 niños. Floren Montero fue aquela durante 2 años. Él fue uno de los coordinadores de aquella manada. Y bueno, pues luchamos contra viento y marea, porque es verdad que eran muchos niños, los monitores éramos pocos, muchos monitores con poca formación o muy jóvenes, y bueno, pues se llevó para adelante y ya está, y lo recuerdo también bastante bien. La verdad que eso fue también un poco cabezonería mía, porque me daba pena decir que no entrasen más niños. Entonces, pues sí, venga, uno más, 42 niños y seguíamos creciendo. Y sí, cuando un grupo va lanzado, como es el caso del Amanecer, creo que para los monitores es difícil decir no podemos coger más niños. Cuando sabes que tú lo que vas a hacer va a ser una buena labor, no puedes frenarlo. O sea, te sientes como la obligación de seguir aceptando niños. Floren, además de ser de manada, fundó junto a Ana Isado la unidad de rutas tal y como se conoce ahora. Durante la creación del primer clan, Delfín Eficaz y Azor Leal aprovecharon una actividad para llevar a los más mayores a una convivencia nacional de rutas, algo que marcó un antes y un después. Allí pudieron conocer cómo funciona la unidad y aplicar las ideas en el grupo Scout Amanecer. Al terminar el campamento Maitri en 2015, Juanjo se tuvo que marchar. Quien dio el paso hacia adelante fue Elena Martín Viña. Ella conocía el grupo desde los comienzos, pues entró a los pocos meses de su creación. Con la carencia de un coordinador, Marmota Tenaz vio la necesidad de ser ella la cabeza de grupo. Al poco tiempo de llegar ella, el presidente MSC adelantó la celebración del Jan Scout. Ese campamento sería una actividad a nivel nacional en Covaleda, en Soria, donde acudirían scouts de toda España e incluso de otros países. Un campamento que enriqueció y cambió el punto de vista del grupo, a pesar de no ser el primer encuentro nacional, puesto que el grupo Scout Amanecer estuvo en la JMJ 2011, el Jan Scout marcó un antes y un después en la historia del grupo. Todo eso desencadenó en que al final hubiera un crecimiento como grupo personal para todos los que fuimos y como grupo también. Y desde entonces empezó a salir a más actividades fuera de la ciudad. De ese Jan Scout se trajo muchas ideas. La creación de la unidad de castores salió de la participación de ese campamento, por lo tanto fue un crecimiento como grupo que, si miramos ahora, es la unidad más querida, me atrevo a decir, por todos, que más guerra da, pero que más se quiere. Entonces creo que al final, si traes eso de un campamento, estás trayendo todo. Yo creo que muchas veces era el desconocimiento del salir fuera y ver que había más scouts, más gente como tú. Pero es verdad que el ir al Jan Scout nos abrió un horizonte y nos abrió las puertas de una manera impresionante, Pablo. O sea, empezamos ya a decir, oye, que no estamos solos, ¿sabes? Y aquí hay más gente que lleva como nosotros una pañoleta y que hace lo mismo. Yo creo que el Jan Scout fue lo que al Amanecer le abrió muchísimo a la mente. Mucho. Al final te das cuenta de que hay mucha gente que esto lo vive como tú, que nos pensamos a veces que estamos solos, pero no. Y yo creo que el Jan Scout fue el punto de partida para que el Amanecer empezara a ver que hay mucha gente. A partir de ahí, la participación en actividades con otros grupos creció. El grupo empezó a hacer lazos con otros scouts de Sevilla, Madrid, estuvo en el Piocamp, Campamentos Green y otros encuentros de rutas. A principios del 2020, una enfermedad vírica poco conocida atacó al ser humano. El COVID-19 paralizó el mundo obligando a millones de personas a permanecer en sus casas. Con ello, el grupo Scout Amanecer tuvo que detener durante mucho tiempo sus actividades. Fue un momento difícil para el grupo.
Bueno, pues como somos un movimiento juvenil y además somos un movimiento scout, nuestras actividades son al aire libre, ¿no? En contacto con la naturaleza. Entonces para nosotros fue un poco, tuvimos que adaptar las actividades a lo que te decían, que no podías salir de casa, no podías estar en contacto con la gente. Entonces, claro, tuvimos que adaptarnos a eso. Y fue difícil pues por eso, porque nosotros hacemos actividades al aire libre, entonces tuvimos que adaptarnos un poco. Durante toda la pandemia estuvimos activos, hicimos un montón de actividades vía Zoom, un montón de retos en casa, un montón de actividades con los chavales, con los padres, y no paramos en toda la pandemia. Al salir del confinamiento fue Natalia Sánchez quien estuvo como coordinadora de grupo. Con ella al mando comenzaron las primeras actividades. Tuvimos las primeras, pero sí que es verdad que en grupos reducidos, porque entonces tenían que ser en grupos reducidos. Hubo las primeras actividades, me acuerdo que estaban propuestas cada 15 días con la pandemia, nosotros nos reuníamos por Zoom cada 15 días, y entonces lo que hicimos fue adaptar esas actividades también a lo que eran las reuniones de Zoom, con mucho cuidado, con grupos reducidos, intentando, sobre todo, o sea, lo que era por patrullas, por sisenas, con los niños pequeños todavía se tenía más cuidado que a lo mejor con los un poquito más mayores, pero en grupos reducidos, con miedo de decir, es que igual si me reúno cae alguno malo y claro, pues con un poquito de miedo. Agustín Palacios también vivió la pospandemia de cerca con la coordinación de tropa ese mismo año. En ese momento estamos haciendo reuniones por Zoom, entonces cada unidad se planteaba un poco las reuniones como mejor podía. Claramente con los pequeños era más complicado porque por la pantalla era muy difícil tener contacto con ellos, pero al menos desde Lobatos estaba un poco la división de que ya se hacían reuniones con ellos, no tantas como los demás, pero sí, pero sobre todo Tropia, Pionero y en adelante sí que intentamos mantener la progresión personal, que hicieran sus rumbos, intentarles hacer actividades atractivas, aunque fuera online, tener videollamadas con ellos, en cuanto pudimos juntarnos, nos juntamos. La pandemia fue un parón, un túnel largo de mucha oscuridad que no parecía que acabase, y de repente un nuevo amanecer. El campamento Nuevo Amanecer 2021 dio la vida que necesitaba el grupo, una llama que volvió a dar el sentimiento scout. Claramente tiramos con el campamento de verano para adelante como fuera, incluso aunque estuviésemos en una situación muy mala, porque en el grupo no es que fuésemos pocos monitores, pero la mayoría estaba estudiando fuera, entonces realmente aquí en Plasencia a lo mejor éramos 4 coordinadores y un monitor más. Y nos juntamos y tuvimos que ver si hacíamos el campamento o no. Y nos animamos y tiramos para adelante, pero no lo teníamos nada claro. Luego claramente la gente se fue animando y el campamento fue un éxito y yo creo que todo el mundo que estuvo allí lo recuerda como uno de sus mejores campamentos, pero el punto de empezar a prepararlo, a llegar hasta allí, yo creo que ese también es uno de los grandes objetivos de esa ronda, de mantenerlo. Con ese campamento conseguimos que mucha gente que había dejado el grupo quisiera volver aquí a acompañarnos y a ayudarnos y a seguir formando a tanta gente. Elegimos ese nombre sobre todo porque lo estuvimos pensando y vimos que desde que nos vimos obligados a hacer ese parón hasta que sino que quisimos retomar las actividades porque lo veíamos necesario, no es que hubiese habido un cambio radical en el grupo, sino que sentíamos que era como un renacer de que podíamos habernos ido completamente al garete y ahí estábamos hacia adelante y queriendo seguir con nuestra forma de ser. Entonces es un nuevo amanecer en el torno de resurgimiento, de volvemos o intentamos volver a lo que éramos antes, al final cuando cae la noche pues siempre hay un nuevo amanecer, pues en este sentido era igual, podemos considerar que ese periodo un poco había sido como una noche en el que no veíamos la cosa clara y que con ese campamento pues conseguíamos mantener el barco a flote. Cuando Agustín asumió el cargo de coordinador de grupo en la ronda 2021-2022, los objetivos del grupo eran salir de la pandemia y mantenerse, algo que gracias a este campamento se pudo conseguir. ¿Y crees que ese objetivo se ha alcanzado?
continuar claramente. O sea, y es una prueba clara que estemos aquí hablando tú y yo. Y es una prueba también clara que todos los fines de semana vengan niños a esta base y la llenen completamente, que podamos realizar nuestras acampadas y campamentos, que cada vez que haya algo en la ciudad importante nos pida nuestra colaboración o nuestro servicio. Y al final es un poco eso, intentar mejorarlo todo. O sea que yo creo que sí. A día de hoy el grupo sigue con vida y lleno de energía. Hay caras nuevas en el CRAL y que, ayudados de la patrulla Mapaches, están haciendo posible el funcionamiento del Amanecer. Trabajamos con un CRAL muy joven y trabajamos de otra manera, pero creo que ahora mismo el grupo Amanecer está viviendo una época muy de luz, porque esta gente quiere aprender y quiere tirar para adelante. De hecho, lo formamos 120 miembros. También fue muy importante cuando consolidamos la patrulla Mapaches, ¿no? Que al principio pues eran como algunos padres, grupillos de padres que venían a ayudarnos a los campamentos, pero el tener a los Mapaches como unidad dentro del grupo, a nosotros pues evidentemente también nos ha dado mucha solidez y mucha ayuda, ¿no? El grupo Scout Amanecer ha cumplido 15 años. 15 años llenos de grandes recuerdos. Cada uno que ha pasado por aquí lo sabe y siempre lo llevará en su memoria. La primera imagen que se me viene es la de un banco pequeñito que hay en el vestíbulo de la entrada de la base. Estoy viendo todavía a mi Pablo González balanceando sus piernas que no le llegaban al suelo. Si estáis acostumbrados a pisar la base, cuando veáis ese banquito, pensad en lo que os estoy diciendo. Lucía Arjona, Clara, Pablo González, pero principalmente tengo esa imagen de Pablo González, que era tan pequeñito que no le llegaban los pies al suelo. Es que recuerdos bonitos hay muchos, o son todos. Yo creo que eso es lo bonito del movimiento Scout, que tendremos malos y buenos momentos, pero todos los recordamos con una sonrisa. Incluso los momentos, yo me acuerdo cuando ciertos personajes se perdieron por la Sierra de Gredos, que aunque en esos momentos fueron de tensión, después los recuerdas y los recuerdas con una sonrisa como diciendo qué capullos fueron. El grupo Scout Amanecer seguirá cumpliendo años mientras educa a las nuevas juventudes y tratando de hacer el mundo de un lugar mejor sin esperar nada a cambio. Todo lo que hacemos es positivo y estamos aquí voluntariamente aportando tanto de nuestro tiempo como hacemos todos los días, porque esto es un poco como dice Juan Luis, que aquí se cobran felicidad. Y es que hay un lugar apartado del dinero donde solo nace el sueño y más verde todo es, donde tú y yo compartimos como hermanos la tristeza y buenos ratos, la luna al anochecer. Y es que hay un lugar por conocer, recorramos el camino que nos queda por hacer, tantas huellas que dejar. Te contaré un gran secreto, lo que nos hace grande es el Young Scout, es el Young Scout, venga arriba son colores, es el Young Scout, aquí mismo entenderá, es el Young Scout, si juntamos nuestras voces, fuerte todos cantamos, pañoletas a bailar. Ese Young Scout, venga arriba esos colores,